Les propongo el siguiente ejercicio. Se realiza en general en la mayoría de las universidades de periodismo. Tiene que ver con producir una noticia inventada con ciertas palabras que serán nuestros condicionantes. La idea es que podamos realizar esta noticia cumpliendo todos o la mayoría de los requerimientos del periodismo digital, que como decimos, siempre tiene que ser breve y minimalista, pero sin perder el más mínimo detalle de los importantes. Por las palabras que tenemos aquí y qué es lo que sucede en la práctica en las redacciones digitales, tenemos una información un poco caótica y un poco fragmentada de lo que ha realmente ocurrido. Nosotros, en un trabajo diario, una práctica cotidiana, tenemos que tener el acceso a las fuentes de información, por ejemplo, en el caso de un accidente, a autoridades policiales o camineras que nos den la información precisa de lo que pudo haber ocurrido. ¿Sí? Nosotros vamos a hacer de cuenta en este ejercicio que tenemos toda esa información provista por las autoridades policiales. Luego vamos a realizar un título que puede ser de 3 maneras diferentes y una bajada o volanta. Entonces, comenzamos. Recuerden que siempre en la cabeza informativa, que serían las primeras líneas, tenemos que poder contestar todas o la gran mayoría de las preguntas básicas que requieren ser respondidas en cualquier nota de cualquier tipo y mucho más en las notas digitales. ¿Sí? Esas preguntas básicas de las que siempre hablamos: qué, quién, cómo, dónde, cuándo y por qué. Bien, entonces comenzamos. Se produjo un accidente vial en la intersección de las rutas 12 y 9. Lo protagonizaron un auto marca X conducido por un joven oriundo de la localidad de XXX, quien circulaba en dirección norte-sur y un adolescente de 17 años que en sentido oeste. Entonces, acá tendríamos el cuándo, el qué, el dónde,
el quién, otra vez el quién. Tenemos varias preguntas respondidas, ¿sí? Ahora lo que nos va a quedar es redactar los cómo y los por qué. Por ejemplo, uno de los por qué podría ser que el semáforo podríamos decir que una de las causas era que el semáforo emplazado en el lugar no funcionaba. Otro de los por qué que lo agregamos con este conector aditivo, que es el además, podemos agregar que la cinta asfáltica estaba mojada a causa de la lluvia. Entonces, tenemos ruta 12 y ruta 9, que están colocados aquí. Tenemos la palabra semáforo, que también está. Tenemos la cinta asfáltica, que también está. Ya cumplimos con ese otro detalle del ejercicio. Moto o motocicleta, auto o automóvil. También pusimos lluvia y mojado. Nos está quedando para agregar la palabra víctima y la palabra nosocomio. Entonces, más cercano y se encuentra en observación. Entonces nuestra noticia va a tener 3 párrafos. En el primero, que es la cabeza informativa, va a figurar lo sustancial y algunos detalles más que nos expliquen acerca de las circunstancias en las que pudo haberse producido el hecho. Entonces nos quedaría así. El día de ayer, cuando se produjo un accidente vial que en la intersección de las rutas 12 y 9, donde lo protagonizaron un auto marca X conducido por un joven oriundo de la localidad de X. ¿Quién? Otra vez, quien circulaba en dirección norte-sur y un adolescente de 17 años, el otro quien, que manejaba la moto X en sentido oeste. El semáforo, emplazado en el lugar, no funcionaba. Además, la cinta asfáltica estaba mojada a causa de la lluvia. Afortunadamente no se produjo ninguna víctima, aunque el adolescente fue trasladado al nosocomio más cercano y se encuentra en observación. Acá puede haber detalles que podrían estar mejor conectados, pero todo tiene que ver con cuestiones de espacio y con cuestiones de público objetivo o target. Por ejemplo, podría haberse conectado de mejor manera, de una manera un poco más amable al lenguaje, que sería entre las causas del accidente puede citarse que el semáforo emplazado en el lugar no funcionaba, ¿sí? Pero como dijimos, estamos buscando el mínimo de espacio ocupado posible. Recuerden que en las páginas digitales tenemos banner, tenemos publicidades que se despliegan y se vuelven a contraer.
tenemos publicidad móvil, bueno, incluso como veremos a lo largo de este curso, tenemos que tener la posibilidad de agregar links. Y aquí lo que podemos poner es un título informativo. En general es lo que más se recomienda por varias cuestiones. En primer lugar, porque despierta interés. En segundo lugar, porque ya nos expresa lo principal de qué se va a tratar la nota. Y además puede hacerse de manera reducida, a diferencia de otros títulos como los títulos que se basan en juegos de palabras o los títulos que incluyen frases textuales de los protagonistas. Entonces aquí utilizaríamos un título informativo. Accidente en cruce de rutas 12 y 9. Es algo que puede parecer demasiado obvio, pero recordemos que nunca en periodismo tenemos que pensar o dar por sabidas las cosas antes de tiempo. Tenemos que tratar de ser lo más abarcativos posibles en este sentido y buscar siempre dar la mayor cantidad de información posible, considerando que puede haber distintos usuarios que estén accediendo por primera vez a nuestra página, por primera vez a la nota y no tengan un conocimiento previo. Por lo tanto, poner un título que, aunque parezca obvio y redundante, no deja de ser total y absolutamente informativo y sintético. Luego se puede hacer una bajada que tenga de esta cabeza informativa lo más importante. Y ahí podríamos poner para no poner ayer, se produjo en la víspera. Podemos poner según testigos, si así fuera el caso, o según las autoridades. Eso depende cuál sea nuestra fuente, pero digamos que según testigos se produjo en la víspera. Según testigos, la calzada estaba peligrosa a causa de las lluvias. Podríamos poner también algo acerca de los protagonistas, en vez de esta bajada que habla de las circunstancias. ¿Sí? Podemos poner no se registraron víctimas, pero sí daños materiales. Eso lo podemos poner en la bajada, ¿sí? Y tendríamos en estas pocas líneas y en estas pocas palabras, estamos hablando de unas 119 palabras, una noticia que podría ser considerada una noticia digital, para publicarse de manera digital. Después vamos a ir viendo otros títulos, otros tipos de títulos, títulos con juegos de palabras, títulos según esto es según el medio. Hay medios que suelen opinar o suelen utilizar la ironía o suele utilizarse la visión del editor. Por ejemplo, en ciertos medios es válido que se ponga un título así, en donde se expresa la voz del editor. Otra vez un accidente vial, como expresando el hastío
por la peligrosidad de las rutas, por ejemplo. También podríamos hacer hincapié en ese semáforo que no andaba. Sacamos el otra vez y hacemos hincapié en esta cuestión de que la culpa parece haber sido, o parte de las causas de este accidente pudieron haber tenido que ver con ese semáforo que no estaba en condiciones. ¿Sí? También se puede hacer bien. Estas son distintas formas de realizar este ejercicio. Es muy recomendable que cuando estamos arrancando en este mundo del periodismo digital podamos hacer muchos de estos ejercicios. De lo que se trata es de lograr, como decíamos hoy, la eficacia informativa, pero además lograr ciertos hábitos. ¿Cómo se adquieren los hábitos? A través de la repetición. Aunque parezca un poco tedioso, pero la repetición, las horas de vuelo, como suele decirse haciendo un parangón con los pilotos, las horas de vuelo, las horas de práctica son las que hacen la diferencia entre un buen periodista digital y uno que no lo es. Uno o una. Además, estamos hablando de la práctica como la que nos acerca a estos hábitos que son los que tenemos que desarrollar. Recuerden que uno tiene que lograr una cierta competencia, podríamos decir de un modo relativo, una cierta competencia inconsciente, que de una manera casi inconsciente uno tenga tan establecidas las estructuras que pueda realizar una noticia a la que no le falte ninguno de los datos importantes, que esté en los lugares donde deben estar esos datos y que además sea interesante y sea movilizador para el usuario. Parece algo sencillo, pero es realmente un desafío. Nos vemos en la próxima clase.